diálogo semanal, la entrevista de la semana. Muy bien, tal como anunciamos, estamos en la entrevista de la semana, que vamos a hablar de literatura. Y para eso tenemos como invitado al periodista y escritor Rafael Darío Durán. Tiene ya varios escritos, varios libros, entre ellos novelas, cuentos, y con él vamos a hablar con más detalles de pues esas obras literarias. Durán, bienvenido. Muchas gracias, a tu espacio, Julio. Diálogo Semanal. Muchas gracias. Es loable tu decisión de traer a una gente para que hable de literatura, porque aquí nadie habla de literatura, y mucho menos de literatura dominicana. Así es, Durán. ¿Cuántos libros ya has presentado, Ricardo? Fíjate, primero fue un libro de cuentos con el que me inauguré, y luego la novela Los demonios no tienen color, que es una novela inspirada en los negros y marrones. Luego vino El hombre que no podía morir, que mucha gente le haya un tremendo parecido con Balaguer, y finalmente con El diablo en el cuerpo, inspirado en la Gigi y en la Lupe. Así es, mi más reciente obra. Y de todos esos escritos, por ejemplo, en el caso de las novelas, ¿de dónde parte la inspiración de Durán de escribir, sobre todo en el área de las novelas? Sí. Mira, esa es una de las preguntas más difíciles y que más recurrente en el caso de los escritores. La escogencia del tema o de la inspiración, yo soy de lo que planteo que muchas veces es el tema que escoge a uno y no uno el tema. Y el aspecto de la inspiración, soy de lo que pienso que mi caso hay un 30% de inspiración y el porcentaje restante de disciplina. Es decir, que uno tiene que sentarse todos los días a escribir, aunque no tenga la inspiración, para hacer la disciplina. Por ejemplo, El hombre que no podía morir. Vamos a hablar un poco acerca de este escrito. Sí. Fíjate, ese libro yo lo escribí a partir de una anécdota. Sí. Mi papá tenía un altar, era de un brujo. Se llamaba para los 90, ¿verdad? En los 70, 80, por ahí. Entonces mi papá tenía un altar. Me refiero a la presentación del libro. No, el libro fue en el 2000. Okay. En el 2000 fue que lo presentamos. Mi papá tenía entonces esa especie de consultorio. Y por ahí pasaron figuras que tú no te imaginas, incluyendo algunas hermanas de Balaguer. Entonces, un día conversando con una tía mía, me dijo, tu papá es el culpable de que Balaguer haya vuelto al poder, porque él le preparó un resguardo para que no le pasara nada. Entonces, a partir de esa anécdota, yo comienzo a pensar en el tema de un hombre que se toma un resguardo y entonces eso lo protege y vive muchos años. Incluso después de muerto sigue incidiendo en la política dominicana, que es el caso de Balaguer, que es un líder que todavía hoy, en las pasadas elecciones lo teníamos a él, aunque ya no está físicamente, pero se estaban debatiendo sus ideas y su liderazgo. Que de hecho en la novela aparece como una parte de Peñalba, que es el personaje, ¿verdad?, que sufrió como un accidente aéreo y sin embargo aún salió ileso. Salió ileso. Sí, salió ileso, varios atentados. Sí. Como dicen alguna gente que ocurrió con Balaguer, yo no lo puedo, porque tiene mucho de ficción. Sí. Es decir, no es una novela histórica, es una novela que tiene mucho de ficción. De hecho, me decían unos tíos, unos familiares, aprovecha a Rafael Durán para preguntarle, por favor, si Peñalba, él se refiere exactamente a Joaquín Balaguer. Sí. Para aquello de que sufrió, incluso eso fue uno de esos accidentes ilesos del helicóptero, y muchos de los que narra en la novela fueron muy parecidos a lo ocurrido con el doctor Balaguer. Sí, efectivamente, porque yo tuve la suerte de conocer la que era la cocinera de Balaguer, que estuvo involucrada con un familiar mío sentimentalmente. Y hay una cosa de Balaguer como personaje que me llama la atención, es que Balaguer nunca se casó y nunca reconoció los hijos que tuvo. Entonces, a partir de una serie de datos sobre ese personaje real,
yo creé el personaje de ficción que es el doctor Peñalba, Plácido Peñalba. ¿Y de dónde nacen, por ejemplo, buscarle un nombre, esos personajes? ¿Dónde nace esa imaginación de Rafael Durán para buscar algunos de esos nombres? Mira, el proceso de conseguir los nombres es el más difícil. Porque fíjate, los nombres no son al azar. Mira, Plácido, Balaguer era un hombre plácido y tranquilo. Entonces, el apellido alude a una casta de gente no criolla, porque Balaguer tú sabes que era puertorriqueño, la mayoría de nuestros líderes no han sido de ascendencia pura dominicana, y era el caso de Balaguer. Entonces, buscar los nombres para los personajes es el proceso más difícil, porque los nombres tienen que coincidir con el carácter de los personajes. Ok. Y en el caso, por ejemplo, de la novela de Los Diablos no tienen color, desde su nombre hasta su contenido. Mira, ¿cómo yo me inspiro? ¿Qué me motivó a mí para Los demonios no tienen color? Cuando yo hice mi tesis de grado, me encontré con un libro de Morisi, donde él hablaba que los esclavistas marcaban a los esclavos con un hierro candente, incluyendo a las mujeres que se lo ponían en el seno. Entonces a mí me pareció un acto de tanta crueldad. Fíjate, porque el seno es la parte más delicada de la mujer. Que entonces decido investigar. Además siempre me llamó la atención lo que fue la historia del cimarronaje en la isla. Que históricamente ha sido ampliamente tratado, pero quise tratarla ya desde mi punto de vista, desde el punto de vista narrativo. Fíjate que el título alude a que tanto hay demonios en el blanco como en el negro. Incluso yo trato en esta novela de no parcializarme. No, espérate. Los negros cuando les tocó la oportunidad fueron tan crueles como los blancos cuando ejercieron el poder. Es un problema de ejercer el poder. Incluso, fíjate, en esa novela que los negros cuando consiguen su libertad no saben qué hacer con ella. O sea, porque parece algo imposible de creer, pero hasta la cadena crean costumbre en el ser humano. ¿Sientes, Durán, que sus obras han tenido una buena acogida en el público dominicano, extranjero? Yo pienso que sí, y no hablo de un problema de número, de grandes cantidades. Mira, con un solo lector que se te acerque y te diga, mira, tu libro me impactó, tu libro me llegó de manera sincera, ya para mí es un éxito. Yo tengo un testimonio de Milagros Ortiz Bosch, que fue una de las primeras personas que elogió mi obra. Milagros leyó un cuento mío y Milagros me dijo, qué tremendo cuento, terminé llorando, que es el cuento que se llama Una mujer crucificada. Y lo mismo me pasó con el periodista Wellington Carpio. Me dijo, mira, y me ha pasado con gente que han tenido la osadía y hasta el irrespeto de compararme con Juan Bosch en cuanto a los cuentos. Yo no solo he escrito un solo libro de cuentos, pero es muy interesante tú sentir que hay gente que te sigue, gente que no está acostumbrado a leer y que cogen un libro tuyo y lo termina. Aquí no hay cultura de lectura. Además, yo pienso que aquí no hay política pública para estimular a la lectura sobre todo de los autores dominicanos. Y la gente prefiere el autor extranjero. Es decir, hay mucho menosprecio. Nosotros mismos los escritores casi nunca nos preocupamos por leer a nuestros propios escritores. Sí, y en el caso, por ejemplo, de ese cuento que impactó a la doctora Ortiz Bosch, La mujer crucificada, ¿de qué se trata el cuento, más o menos? ¿Cuál es su contenido? Sí, miren, ese cuento, yo pongo a una mujer sumamente humilde, pobre, a luchar contra su creencia. Es una mujer que no tiene que comer y llega en un momento de locura, enfrenta a un Cristo que tiene en la sala, a un Cristo crucificado, y establece un diálogo de protesta en contra de ese Cristo, y finalmente no puede más y sale huyendo, enloquece.
Ok. Muy bien, pues con el permiso de Rafael Darío Durán, tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso vamos a seguir hablando de literatura, todas estas novelas interesantes. Así que regresamos en breve.